Damos infinitas gracias a nuestro Dios y damos infinitas gracias a este Padre, el cual nos ha amado tanto en Jesucristo. Y por Jesucristo y porque Él un día vino a este mundo, nosotros podemos disfrutar este momento en esta tarde. Si Jesús no hubiera venido, si el Señor no hubiera tomado esa decisión, como dice la Escritura, he aquí que vengo, oh Padre, para hacer tu voluntad, y el Señor dejó la gloria, y el Señor dejó aquel lugar junto al Padre, y vino a este mundo, a sufrir, y vino a este mundo a padecer, pero también vino a este mundo para traernos el mensaje del Padre, para traernos el mensaje de Dios. Ese mensaje que aún en el día de hoy proclamamos y decimos que Jesús es el Señor y que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos tener salvación, mediante el cual nos regala Dios el privilegio de reconciliarnos con Él y de poder llamarnos hijos de Dios. Gracias a Dios por este día, gracias a Dios por este momento, gracias a Dios por el privilegio, queridos hermanos, de saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Porque esto dice la palabra de Dios, que todo aquel que le abre el corazón al Señor, que todo aquel que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, vas a tener este privilegio de poder llamarse hijo de Dios y saber que su nombre está escrito en el libro de la vida. Nos relata la Escritura y escribía Isaías, y yo quería compartir con todos ustedes en esta tarde una porción de la palabra y una revelación de Isaías para este tiempo. Era para el tiempo de Israel, era para el tiempo de Dios, que le regalaba a Israel esto. Pero dice la Escritura que el Señor vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Jesús vino a salvar a su pueblo, pero su pueblo lo rechazó. Y dice la Escritura, por cuanto ellos lo rechazaron, la salvación pasó a todos los hombres. Y todos los que estamos aquí en esta tarde tenemos este privilegio de poder acercarnos a Dios en el nombre de Jesús, de poder pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesús y reconciliarnos con Dios, y de pasar a tener este privilegio, como dije, de poder llamarnos hijos de Dios y que nuestros pecados sean perdonados y de que el Señor Jesús haga morada, en nuestros corazones. Y esta era la profecía de Isaías en el capítulo 40, versículo 1. Y decía Isaías, profecía para este tiempo, para el tiempo de Israel también, porque la salvación es para todo el mundo. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice nuestro Dios. Y Dios trajo consuelo. Dios trajo consuelo en Jesucristo. Dios nos visitó en Jesucristo y vino a consolarnos. Vino a quitarnos el dolor y el peso que produce el pecado en el corazón del hombre. Con este propósito, con este objetivo vino el Señor, para consolarnos. Versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya se ha cumplido. Decía Isaías acerca de este tiempo. Dice Dios, el tiempo se ha cumplido. Es el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo de acercarnos a Dios a través de Jesucristo. Porque Jesús ya pagó la deuda que teníamos delante de Dios. Él murió en la cruz, Él derramó su sangre. Él hizo todo en nuestro favor. Y ya es el tiempo de pararnos en nuestros caminos. Ya es el tiempo de buscar a Dios.
Ya es el tiempo de reconciliarnos con Dios. Esto dice la palabra en Isaías, que su pecado es perdonado y que el doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y dice la palabra de Dios que por más grande que sea mi pecado, por más lejos que esté de Dios, y pueda pensar yo, bueno, Dios no me va a perdonar por el pecado que hice, por el pecado que tengo, por más grande que sea mi pecado, dice la palabra de Dios, más grande es el amor de Dios, más grande es el perdón. Y este es el tiempo el cual Dios nos regala. Y el apóstol Pablo también, escribiéndole a los hermanos en la carta a los romanos, él decía, la ley se introdujo en el mundo y a través de la ley el conocimiento del pecado. Y cuando el pecado sobreabundó la gracia de Dios, como sobreabunda en este tiempo, viendo cómo está el hombre cada día más lejos de Dios, dándole la espalda a Dios, y los pecados atroces que podemos ver nosotros con nuestros ojos. Pero sin embargo, es tan grande el amor de Dios, sin embargo es tan grande la paciencia de Dios, sin embargo nos ama tanto Dios en Jesucristo, que quiere consolarnos, que quiere ayudarnos. El tiempo se cumplió. Abridle el corazón al Señor. Este es el tiempo que Dios nos regala para ponernos a cuenta con Dios. Y esto entendieron estos jóvenes que en esta tarde han decidido sellar el pacto con Dios en las aguas del bautismo. Porque la palabra de Dios dice que todo aquel que cree en Jesucristo y se bautiza será salvo. Esto es un mandamiento de Dios, pero ¿es solo para ellos? ¿Es solo para mí? No, es para todo el mundo. Dios trajo consuelo en Jesucristo. Dios trajo perdón de pecado. Y Dios dice, hoy es tu tiempo. Hoy es el tiempo de que te vuelvas a Dios. Es grande tu pecado. Es más grande la gracia de Dios, que todo lo cubre. No hay pecado que el hombre pueda cometer que Dios nos perdone en su amor y en su gracia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sobreabunda el pecado, claro que sí. Y cada día el hombre le da la espalda a Dios, y vemos la sociedad la cual nos rodea, y vemos la tristeza del pecado y el daño que está haciendo el pecado a la creación de Dios, la cual Dios la hizo perfecta. Pero Dios dice, basta ya, se ha cumplido el tiempo. Este es el tiempo que Dios te regala para que te reconcilies con Él, para que hagas las paces con Dios, para que le aceptes en tu corazón y seas consolado y puedas alcanzar paz en tu corazón. Por eso también dice, versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad a vuestro Dios. Y hacía referencia a Isaías, a lo que se había cumplido cuando el Señor vino al mundo. Todos conocemos la historia de Juan. ¿Quién era Juan? Aquel que había sido enviado por Dios para preparar el camino, para decirle a Israel que el tiempo se había cumplido, que Jesús venía al mundo, que Dios venía a visitarnos, que Dios venía a traernos consuelo, que Dios venía a traernos perdón de pecados y la posibilidad preciosa de reconciliarnos con Dios. Y era una voz que clamaba en el desierto y que decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ya hace más de 2000 años que este hombre clamó allí en el desierto junto al Jordán, arrepiéntanse, busquen a Dios,
Este es el tiempo propicio para buscar a Dios, para ponernos a cuenta con Él. Como también dice la Escritura, si hoy escuchas su voz, si hoy Dios habla a tu corazón, préstale oído, abre tu corazón. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad calzadas en la soledad. Y esto es maravilloso. Cada uno en su soledad, cada uno cuando está solo, medite en su corazón cómo está delante de Dios. Cuando estamos todos juntos, a veces no pensamos, a veces no reflexionamos, pero en nuestra soledad, en nuestro dolor, en nuestro pecado, cuando no le encontramos sentido a esta vida, cuando nos preguntamos para qué estoy, qué tengo que hacer, a dónde voy, porque a todos nos pasa esto. En la soledad, allí en tu intimidad, reconcíliate con Dios. Hoy Dios habla a tu corazón, en tu soledad, en tu intimidad. Dios habla a tu corazón y quiere consolarte, quiere salvarte, quiere perdonar tus pecados, quiere hacerte un hijo de Dios. Bendito sea Dios por esta hora. Bendito sea Dios por este momento. Bendito sea Dios que siempre nos habla, que nos ama tanto, que a veces humanamente no entendemos. Y aún la Escritura dice que no podemos entender el amor de Dios. Pero aquellos que le abrimos el corazón, pero aquellos los que un día le pedimos perdón a Dios y permitimos que su presencia esté en nuestros corazones, nosotros sí entendemos el amor de Dios. Y es nuestro deseo como cristianos, como hijos de Dios, que todo lo que estamos aquí en esta tarde, disfrutemos del amor de Dios. El tiempo se ha cumplido. ¿Para qué seguir lejos de Dios? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué caminar solo? Hemos escuchado el testimonio de los chicos frente a la iglesia. Ahora tengo paz. Ahora sé que el Señor me perdonó. Ahora sé que me voy al cielo. Ahora sé que puedo dormir tranquilo y que puedo levantarme tranquilo porque el Señor perdonó mis pecados y Él puso gozo en mi corazón. Muchas veces, cuando recién comenzamos el camino del Señor, y esto le pasará a los jóvenes que van a sellar su pacto en esta tarde, y nos preguntan, y bueno, ¿cómo tengo que hablarle al mundo? ¿Qué tengo que decirle al mundo de lo que Cristo hizo en mi vida? Contale que Él quitó el peso de tu corazón. Contale que ahora tenés paz. Contale que ahora tenés una razón para vivir. Porque sabés de dónde venís. Bendito sea Dios que un día me dijo de dónde vengo. Me dijo, ¿qué hago acá? ¿Para qué me trajo? ¿Para qué me puso en su iglesia? Pero también me dijo a dónde voy. Y eso es lo más grande que tenemos como hijos de Dios. Sabemos que no vamos al cielo porque el Señor fue a preparar lugar en el cielo para todos aquellos que le abrieron el corazón y le aceptaron como suficiente Salvador. En la soledad es el problema. Cuando estamos solos es el problema. Porque allí nos enfrentamos nosotros con Dios. ¿Cómo estás en la soledad? ¿Cómo estás cuando vas a tu aposento y estás solo? ¿Hay paz en tu corazón? ¿Estás preparado para ir al cielo? El problema es en la soledad, porque allí nos damos cuenta que somos pecadores. Y allí es cuando tenemos que tratar con Dios cada uno en lo personal. Porque dice la Escritura que cada uno de nosotros en forma individual vamos a presentarnos un día ante la presencia de Dios y vamos a tener que dar cuenta de nuestras vidas, de lo que hemos hecho. Yo no voy a responder por mi hija que se bautiza, ni ella va a responder por mí. Sí que tengo tarea con ella y sí que tengo que hacerla, y sí que tengo tarea en la iglesia y sí que tengo que hacerla, pero yo daré cuenta por mi pecado. No tendré excusas. No tendré que decirle al Señor aquel día cuando esté ante su presencia, porque Él me dijo, porque el Señor Jesús vino a contarme.
Él vino a traernos paz, Él vino a traernos libertad. Él nos vino a traer esto que disfrutamos ahora como hijos de Dios. Versículo 4. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Esto quiere Dios. Si nuestra vida está torcida, si estamos cerrando el blanco, si estamos lejos de Dios y nuestro camino está lleno de piedra y de dificultades y de llanto y de dolor, y si no le encuentro sentido a la vida, Jesús quiere allanar tu camino. Él quiere enderezar tus pasos. Él quiere mostrarte la verdad, mostrarte el camino. Porque el Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Es áspero tu camino, es torcido tu camino, está cerrando el blanco, está lejos del propósito que Dios tiene para tu vida. El Señor quiere cambiar tu vida, el Señor quiere enderezar tus pasos. Él quiere consolarte, Él quiere ayudarte. Queridos hermanos, queridos amigos, a mí me entristece en gran manera la juventud. Me duele en el corazón. Jóvenes de 17, de 14 años, perdidos en la droga. No saben para qué están. Perdidos. Una vida joven, pero una vida perdida en un camino torcido, áspero, lleno de dificultades. No saben para qué vinieron a este mundo. Qué tristeza es ver lo que está pasando en nuestra sociedad y ver jóvenes que sí pudieron entender que Jesús es la razón de vivir. Por un lado alegría por nuestros hijos, pero por el otro lado tristeza ver la sociedad que nos toca. Bajar la imputabilidad. ¿Qué ganamos con eso? Si son vidas vacías, son vidas en las cuales no le encuentran sentido, ¿para qué están? Y somos nosotros los hijos de Dios que hemos sido puestos para esto, para llevar luz, para consolar, para decir que solo en Jesús tiene sentido la vida. Si tu camino es torcido, Dios quiere enderezar tu vida. Por eso dice en Isaías 40, versículo 5, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Cuando tú le abres el corazón a Jesús, cuando tú te reconcilias con Dios, cuando tú permites que el Espíritu Santo, el Espíritu de poder obre en tu vida, se manifiesta la gloria de Dios. Se manifiesta el poder del Señor cambiando las vidas, transformando las vidas. Estos chicos, muchos de ellos vienen de las escuelitas, pero no todos. Otros han estado por el mundo y han venido estando lejos. Y nosotros podemos ver con nuestros ojos el poder de Dios, cómo Dios cambia, cómo Dios transforma. Hablábamos con esas personas antes y eran enemigos de Dios. Pero el poder de Dios, cuando yo me reconozco pecador y acepto a Jesús en mi corazón, mi vida cambia. Es transformada por el poder de Dios y se ve con los ojos. Por eso dice, y todo ojo lo verá. Cuando yo permito que Jesús obre en mi vida, el poder de Dios transforma y cambia y soy una nueva persona. Y todo ojo lo ve. Podemos irnos a los diferentes milagros que hizo el Señor Jesús, que hicieron los apóstoles. Ustedes recuerdan cuando Juan y Pedro iban entrando al templo y había un hombre que pedía limosnas, postrado, tirado. ¿Y qué le dijo Pedro? No tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda.
Este es el poder de Dios en aquel que se reconoce pecador, en aquel que puede darse cuenta que solo en Jesús hay perdón de pecados y le abre el corazón a Dios y al Señor. Comienza Dios a obrar en aquella vida. Y se levantó aquel paralítico y entró con Pedro y Juan al templo. Y estaban allí muchos y decían, pero ¿acaso este no era el que mendigaba? ¿Acaso este no era el que estaba tirado? Sí, yo era, pero Dios me cambió. Dios me levantó. Ese es el poder de Dios. Dios cambia, Dios transforma y nuestros ojos humanos lo ven. Versículo 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es como hierba y la gloria como la flor del campo. Perdón, ¿qué tengo que decir? Decía Isaías a voces, que toda carne es como hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella, y ciertamente como la hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Este es el problema. Dios, Jehová, le decía a Isaías, proclama, levanta tu voz, grita, di a los vientos de lo vana que es la vida del hombre, de lo corta que es la vida del hombre. Es como la hierba, no hay diferencias. La hierba hoy nace, crece, florece, se marchita y se seca y se pierde. ¿Acaso somos diferentes nosotros en la creación de Dios? ¿Acaso nuestro ciclo no es el mismo que de una hierba, que de una planta? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Es la ley de la vida en esta tierra. No somos diferentes a ellos. Sí somos, porque somos la principal creación de Dios. Hemos sido hechos a la imagen de Dios. Y Dios nos ama en Jesucristo, y Dios quiere salvarnos. Pero Dios quiere que podamos entender que la vida pasa rápido y que nos marchitamos y que llega la muerte. ¿Y a dónde me voy? ¿A dónde me voy? ¿Estamos todos seguros los que estamos aquí en esta tarde que si el Señor viene hoy o la muerte me lleva hoy, me voy al cielo? ¿Estoy preparado para irme con Dios? No soy diferente a una hierba. Pero sí, Dios me ama en Jesucristo y quiere consolarme, quiere salvarme, quiere perdonar mis pecados, quiere llevarme al cielo. Para eso vino Jesús. Pero nuestra vida es vanidad. Nuestra vida sin Dios no tiene sentido. Puedo llevar una vida próspera, puedo hacer mucho capital, puedo estar todo el día preocupado en hacer bienes de esta vida. Pero la vida se va rápido. Hablábamos con el hermano pastor, con Roberto hoy a la mañana, y él rengueando y yo un poco menos. Y nos conocemos desde joven. Y la vida se pasa y la vida se va rápido. ¿Y a qué me aferro? ¿Qué voy a llevar después de esta vida? ¿Mis bienes? ¿Voy a llevar algo? Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Se marchitan nuestras vidas. Se marchita la juventud. Chicos jóvenes decidieron entregarle su vida al Señor en la flor de la vida. Y qué importante es esto. Porque Dios dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos, antes que lleguen aquellos años cuando estamos viejitos y vemos poco y escuchamos poco
y no le encontramos ya sentido a la vida. Acuérdate en tu juventud, entrégale tu vida al Señor. Vive con Él, disfruta con Él, camina con Él. Bendito sea Dios que yo lo pude hacer siendo joven. Que el Señor se acordó de mí y que me llamó y que me trajo. Y vivo con Él y disfruto con Él. Pero ¿qué dice? La vida se marchita, la vida pasa rápido. Por eso tenemos que prepararnos. Por eso tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Sube sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a la ciudad de Judá, ved aquí el Dios vuestro. Me dice Juan Carlos, levanta tu voz, hijo de Dios, cristiano, tú que tienes a Jesús en tu corazón. Levanta tu voz, habla donde te encuentras. Dile al mundo que el Señor viene, que el fin se acerca. Dile al mundo que si no tienes a Jesús en tu corazón, no tiene sentido tu vida. Todas tus empresas, todo lo que añoras en esta vida se marchitará. Y no has traído nada y nada llevarás. Pero contémosle al mundo, alcemos la voz, gritemos al mundo que Jesús es el Señor. Para que el pecador se arrepienta, para que el pecador, cuando se dice hoy, pueda reconciliarse con Dios. Y hoy Dios nos dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día de ponernos a cuenta con Dios. Aquí está el Señor, aquí está Jesús, no está en carne, pero está en el corazón de todos aquellos que le recibieron y disfrutan del gozo y de la paz. ¿Qué puedo hablar yo? ¿Qué puedo decir yo si no es el poder de Dios obrando en mí? Si no soy nada. Siempre digo cuando me toca ministrar su palabra, ¿qué voy a decir, Señor? Si no tengo nada, si no soy nada. Lo que puedo ser, lo que puedo dar es lo que tú pones en mí. Bendito sea Dios. Pero sí puedo decir, como dijo el apóstol, ay de mí si no hablo de Cristo. Ay de mí si no proclamo al mundo de que Jesús es el Señor. Porque para esto me trajo el Señor. Y sé que estoy para esto. Y no sé si lo hago bien del todo. Pero sé que quiero hablar de mi Señor. Y sé que quiero contarles a ustedes que Jesús es real. En la intimidad de nuestro corazón acá, Jesús es real. Y lo vivo y lo siento. Y le doy gloria a Dios, porque lo palpo cada día. Porque me da sentido para qué vivir, para qué estar en esta tierra. Jesús es real, está en nuestros corazones. Y disfrutamos de Él cada día. Y yo quiero que tú también disfrutes de Él. No es para mí, es para todo el mundo. Es para todos la salvación. Jesús vino a morir por todos. Y no hay acepción de personas. No hay gringo, no hay negro, no hay amarillo o el color que sea. Jesús murió por todos y quiere salvarnos a todos. Proclama, di, Jesús está acá. Aunque no está en carne, pero sí en espíritu y en nuestros corazones. Y su espíritu se mueve entre nosotros en esta tarde porque Él lo prometió, porque Él dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo voy a estar. Y acá somos lejos más de 3. Somos una multitud, bendito sea Dios, que nos regala este momento de escuchar de su palabra. Está aquí el Señor. Y dijimos, está en espíritu. Pero el Señor nos dice que sigamos proclamando porque Él viene. Y está cerca su segunda venida. Muy cerca está la segunda venida del Señor. Y Él va a venir a buscar a su iglesia. Más abajo dice Isaías. El Señor va a venir a buscar los suyos. Aquellos que le recibieron en su corazón. Aquellos que se identificaron con Él.
aquellos que ahora tienen el privilegio de llamarse hijos de Dios y saben que sus nombres están escritos en el libro de la vida. El Señor viene a buscar a aquellos que le aman y esperan su venida y están preparados y aprovecharon el tiempo y supieron escuchar cuando Dios los llamaba. Qué importante es saber escuchar. Qué importante abrirle el oído al Señor y abrir nuestro corazón. Súbete sobre un monte alto y proclama que el Señor ya viene, que su venida está cerca y Él va a recompensar a los que han creído en Él. El Señor va a dar el premio, y el premio más grande es estar en su presencia, en ese lugar que Él fue a preparar. Porque ustedes recuerdan, hermanos, cuando Él ascendía a los cielos y se acercaron los ángeles y le dijeron: hermanos Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado al cielo de entre vosotros, un día vendrá y está cerca su venida. Estamos aguardando su venida, estamos preparados, estamos en paz. Aprovechamos el tiempo de ponernos en paz con Dios, porque no sabemos a qué hora va a venir. Pero el Señor viene y su venida está muy cerca. Y qué lindos son los que se preparan. Qué lindo estos 6 jóvenes que se preparan para la venida del Señor y que cumplen el mandamiento de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esta es la condición para ir al cielo: creer, aceptar a Jesús en el corazón. Cuando se dice hoy, porque hoy Dios te habla, hoy Dios te invita, hoy es día de salvación. Por eso yo quiero invitarte, si no tienes a Jesús en tu corazón, que puedas hacerlo en esta tarde. Allí en tu intimidad, en tu soledad, no mires al costado, mírate a ti mismo, a tu corazón, y pregúntate cómo estás delante de Dios. Allí en tu intimidad, en tu soledad, reconcíliate con Dios, ábrele el corazón, acepta a Jesús como tu Salvador, y después cumple lo que van a cumplir estos jóvenes: bautízate, porque ese es el mandamiento de Dios para tener derecho a entrar en el reino de los cielos. Amén.